viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará, y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Hola a todos, bienvenidos a otra edición del Devocional Raíces de la Iglesia Bautista Peniel en Ocala, Florida. Seguimos con el libro de Isaías y hoy vamos a ver el capítulo 32. Bienvenidos. Cuando llegamos a Isaías 32 tenemos que recordar dónde estamos dentro del libro. Desde el capítulo 28, Isaías viene confrontando a Judá por buscar seguridad fuera de Dios. Asiria representa una amenaza real y los líderes de Judá están mirando hacia Egipto, buscando caballos, ejército y protección. Por eso, Isaías 31 comienza diciendo, «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda». Pero entonces llegamos al capítulo 32 y la mirada cambia. Isaías comienza a mirar más allá de la crisis inmediata. Aparece un rey que gobierna perfectamente en justicia, un pueblo que necesita despertar de su comodidad y finalmente el Espíritu de Dios siendo derramado desde lo alto. Hay aquí una dimensión histórica, pero también una ventana mesiánica y escatológica. Isaías nos muestra cómo se ven las cosas cuando Dios finalmente pone todo en su lugar. Así que vamos a sacar 3 puntos de este capítulo 32 y el primer punto es, cuando el rey gobierna, pone todo en su lugar. Esto lo vemos en los versículos del 1 al 8. Isaías comienza diciendo, «He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio». Después de capítulos hablando de gobernantes que toman malas decisiones, alianzas equivocadas y líderes que no escuchan a Dios, Isaías levanta la mirada y dice, viene un rey diferente. Y fíjate en lo que ocurre cuando este rey gobierna. Hay refugio contra el viento, protección contra la tempestad, agua en tierra seca y sombra en medio del calor. Los ojos comienzan a ver, los oídos comienzan a escuchar y el corazón comienza a entender. En otras palabras, cuando el rey correcto ocupa el trono, las cosas comienzan a ocupar el lugar correcto. Y aunque algunos pueden ver aquí inicialmente
la esperanza de un buen rey, como históricamente estaríamos hablando de Ezequías. La descripción parece va un poco más allá o mucho más allá de lo que un rey humano pudiera lograr. Isaías ya venía hablando en los capítulos 9 y en el capítulo 11 de un rey mesiánico que gobernaría perfectamente en justicia. Podemos ver que todo aquí apunta hacia el reinado mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene una aplicación muy sencilla para nosotros. Muchas veces queremos que Dios arregle las cosas alrededor de nosotros sin permitirle primero gobernar dentro de nosotros. Queremos que Dios arregle el matrimonio, los hijos, las finanzas, la iglesia, el trabajo, en fin, las circunstancias. Pero la primera pregunta de Isaías 32 no es qué está pasando alrededor de nosotros, sino quién está sentado en el trono de nuestro corazón. Porque cuando Cristo gobierna, nuestra manera de ver las cosas cambia, nuestra manera de escuchar cambia, nuestra manera de pensar cambia y nuestras prioridades también comienzan a cambiar. Eso no significa que inmediatamente desaparezcan todos nuestros problemas. Significa que ahora tenemos al Rey correcto gobernando nuestra vida. Antes de pedirle a Dios que ponga nuestro mundo en orden, debemos preguntarnos si verdaderamente hemos permitido que el Rey ocupe el trono de nuestro corazón. Te pregunto, ¿reina Cristo en tu corazón? El segundo punto que nos deja Isaías 32 es que la comodidad espiritual puede hacernos ignorar el peligro. En los versículos del 9 al 14, entonces de repente el tono cambia. Isaías dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Estas mujeres representan una sociedad que se había acostumbrado tanto a su comodidad que había perdido la capacidad de reconocer el peligro. Ellas estaban tranquilas mientras el juicio se acercaba. Había cosechas, casas, fiestas y una aparente normalidad. Entonces diría uno, si todo está bien, ¿por qué me voy a preocupar? Pero Isaías les dice que dentro de poco esa tranquilidad desaparecerá. Los campos dejarán de producir, aparecerán espinos y cardos y la ciudad va a quedar desolada. Y aquí tenemos que entender algo. Una cosa es tener la paz de Dios y otra muy diferente es vivir espiritualmente dormidos. La paz de Dios descansa en las promesas de Dios. La falsa tranquilidad descansa en pensar que mañana necesariamente todo va a estar absolutamente igual. Y ese peligro sigue existiendo para nosotros hoy en día. Podemos venir a la iglesia, escuchar la predicación, conocer versículos, cantar, servir y poco a poco acostumbrarnos tanto a las cosas de Dios que dejamos de escuchar cuando Dios de hecho nos está hablando. La comodidad espiritual es peligrosa porque puede hacernos sentir bien cuando espiritualmente no estamos bien. Y quizás lo más peligroso no es que Dios deje de hablarnos, es que nosotros nos acostumbramos tanto a escuchar que ya no respondemos. Por eso Isaías dice: levantaos, oíd mi voz. Esto es un llamado a despertar. Hay momentos en los cuales Dios incomoda nuestra comodidad, precisamente porque nos ama y quiere no dejarnos dormidos. No confundamos estar cómodos con estar seguros. Nuestra verdadera seguridad nunca está en nuestras circunstancias. Nuestra seguridad está en Dios. Y el tercer y último punto de Isaías 32 es que el verdadero cambio llega cuando la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas. Esto lo vemos en el capítulo en los versículos del 15 al 20. Llegamos al verso que cambia completamente el capítulo. Después de describir juicio, desolación, espinos, abandono, Isaías dice algo muy importante. Dice el verso 15: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Todo lo anterior describe lo que el hombre produce cuando vive lejos de Dios. Pero ahora Isaías nos muestra lo que ocurre cuando Dios interviene. El desierto se convierte en campo fértil y en el campo fértil mora la justicia.
Y después viene esa declaración preciosa del verso 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Aquí la visión parece superar claramente la crisis inmediata de Judá. Isaías está mirando hacia una obra futuro de Dios, hacia el reinado del Mesías y hacia la obra del Espíritu. Hay algo aquí que comenzamos a experimentar con la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu. Lo demás se va a consumar con la segunda venida del Señor, estableciendo su reino mesiánico. Y mira el orden porque es importante. Isaías no dice que primero cambiaron las circunstancias y entonces llegó Dios. Primero Dios intervino y su presencia transformó las circunstancias. Ese principio sigue siendo cierto para nosotros. A veces pensamos, ay, si Dios cambiara mi situación, entonces yo tendría paz. Si esta persona cambiara, entonces todo estaría bien. Si Dios resolviera mi problema, entonces yo podría descansar. Pero Isaías 32 nos muestra algo diferente. El verdadero cambio comienza con la presencia de Dios. Y cuando su presencia es una realidad, entonces empieza a producir fruto. Fruto como justicia, paz, reposo y seguridad. La presencia de Dios no es simplemente algo que sentimos, es una realidad que transforma. Si Dios está obrando en nosotros, algo comienza a cambiar. Quizás las circunstancias todavía no hayan cambiado, pero nosotros sí, porque donde la presencia de Dios es una realidad, las cosas no pueden seguir iguales. Entonces, si alguien nos pregunta de qué se trata Isaías 32, yo quiero que tú recuerdes 3 cosas. 1. Cuando el rey gobierna, pone todo en su lugar. Nuestra primera necesidad no es tener mejores circunstancias, es tener al rey correcto sentado en el trono de nuestro corazón. 2. La comodidad espiritual puede hacernos ignorar el peligro. No confundamos la tranquilidad con la seguridad. Tenemos que permanecer despiertos y sensibles a la voz de Dios. Y 3, el verdadero cambio llega cuando la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas. Isaías mira hacia un día cuando el rey gobernará en justicia. El Espíritu ha sido derramado y el resultado entonces va a ser paz, reposo y seguridad. Nosotros conocemos el nombre de ese rey. Su nombre es Jesucristo. Hemos comenzado a experimentar la obra de su Espíritu en nosotros, pero todavía esperamos el día cuando aquello que Isaías vio sea una realidad completa. Hasta entonces, nuestra oración debe ser sencilla. Señor, gobierna nuestra vida. No permitas que nos durmamos espiritualmente y haz de tu presencia una realidad que transforme cada área de nosotros. Amén. Gracias por sintonizar Raíces. Que el Señor nos permita seguir conectados día a día con Él mientras seguimos adelante en nuestro caminar cristiano. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad.